Hola a todos, aquí Libroina. Soy una fanática de las novelas, libros e historias de Reddit. Me gustaría compartir con todos historias que me gustaron mucho. El canal está por llegar a los primeros 140 subs. Así que quiero agradecer a mis nuevos seguidores. Estoy muy contenta y agradecida. Espero que les esté gustando esta historia del canal, así que les agradezco mucho. Sin más preámbulos, comencemos. Capítulo 281. A mi madre le falta nuera. Después de regresar, el padre y la madre de Su estaban pensando en encontrar un lugar para ir de viaje juntos, desde que sucedió algo en casa. Los dos siempre habían estado ocupados con varias cosas y nunca habían tenido la oportunidad de viajar. A lo sumo, fue Liu Rusuan quien sacó a Yao Mingyue y Su Musen juntos, ahora que todo en casa empezaba a mejorar. También querían tomarse un descanso de vez en cuando y pasar más tiempo con los niños. Es mejor no salir de la provincia ahora, las carreteras están congestionadas en todas partes, y si te quedas atascado en la carretera, unas vacaciones de 7 días podrían convertirse en 10 días de estar atascado. No hay muchos lugares pintorescos dentro de la provincia, especialmente en la ciudad de Zheng, no hay atracciones turísticas en absoluto. ¿Por qué no ir de excursión? Tu papá y yo no hemos salido a caminar en mucho tiempo. El monte Laohun. Su Musen mencionó que el monte Laohun era la montaña más cercana a la ciudad de Zheng, un lugar que a menudo visitaban solo por diversión en el pasado. Papá, ¿tus piernas pueden soportar escalar la montaña? Ha estado bien por un tiempo, es bueno hacer un poco más de ejercicio, y ahora hay un teleférico en la montaña, así que si no podemos escalar más, tomaremos el teleférico. El padre de Su asintió. La madre de Su sonrió satisfecha. Está bien, establezcámonos con eso y llamemos a Mingyue para que se una a nosotros. Es hora de que nuestra familia también la lleve a divertirse. Musen, ve a llamarla un rato y saca la basura mientras lo haces. Su Musen siempre sintió que llevarla consigo definitivamente conduciría a algunas travesuras, pero que podría hacerle frente a sus padres. Secuestrarlo directamente en las montañas. Su Musen llevó la bolsa de basura escaleras abajo y luego fue a la puerta de la villa de Yao Mingyue. Don, pronto, Yao Mingyue abrió la puerta. Sus ojos se curvaron en medias lunas al ver a Su Musen tomando la iniciativa de visitar. ¿Para qué estás aquí? Empaca, nos vamos al monte Laohun hoy, un viaje. Los ojos de Yao Mingyue se iluminaron. No es como si no hubieras estado antes. Solo empaca, nos vamos a ir pronto. Habiendo dicho eso, Su Musen se dio la vuelta y se fue. Yao Mingyue observó cómo se retiraba. Ella solo estaba moderadamente interesada en viajar, pero viajar juntos significaba que podía quedarse con él todo el tiempo. Ella lo estaba esperando con ansias. El viaje se decidió por capricho. Originalmente, se suponía que debían irse en el auto del anciano, pero después de hablar con Liu Rusuan, sugirió que Yao Mingyue condujera el BMW de su familia. Además, su BMW había estado al ralentí en la villa de todos modos, por lo que sacarlo a dar una vuelta estaría bien, subiendo y bajando él. Monte Laohun, un buen coche sería definitivamente más cómodo. Yao Mingyue vestía con un estilo casual, una camisa de punto de manga larga color aguamarina ligera combinada con jeans azul cielo, lo que hacía que sus piernas ya largas se vieran aún más delgadas. En sus pies llevaba unas zapatillas New Balance rosas, rematadas con un gorro de punto, que la hacían lucir joven y llena de energía. Este fue un marcado contraste con el atuendo maduro que tenía puesto cuando acababa de regresar, ya sea que se trate de una dama madura o un estilo de chica juvenil. Yao Mingyue, de 18 años, podría lograr ambos a la perfección. Tía. Mingyue, te ves tan hermosa. Yao Mingyue corrió con un rebote en su paso, y la madre de Su no pudo evitar encariñarse más con ella cuanto más miraba. Una cara y una figura tan bonitas. Y ahora con su temperamento y personalidad, era el tipo de chica buena que no podías encontrar ni siquiera con una linterna, y es alguien a quien habían visto crecer desde que era pequeña, por lo que se sentían completamente a gusto con ella. Este maldito niño no sabe apreciar lo que tiene, si realmente la deja ir. Algún día, veamos quién se arrepiente. Su Musen solo la miró un par de veces y luego buscó a tientas arrancar el auto. El camino hasta el monte Laohun no estaba muy lejos de aquí, pero la última parte de la carretera de montaña seguía siendo difícil de recorrer. Aunque la pierna de su padre había vuelto prácticamente a la normalidad, rara vez lo dejaban conducir durante largos periodos. La familia solía tener un Audi, pero luego se lo cambiaron y ahora conducen un viejo Volkswagen. No hay hombre que no ame los coches. Su Musen acarició el volante del BMW, apreciando la sensación del cuero completo que era bastante diferente a los demás. Una vez en el auto,
Los padres de Su se sentaron tácitamente en el asiento trasero. Ahora somos viejos y tendemos a tener sueño en el auto, así que Min-yue, siéntate en el asiento del pasajero y vigila su conducción. La madre de Su se rió entre dientes mientras daba las instrucciones. No te preocupes, tía, lo vigilaré de cerca. Yao Mingyue sonrió y saltó al asiento del pasajero. El coche abandonó el barrio y salió a la carretera. También ha pasado mucho tiempo desde que salí a divertirme con todos ustedes. Se siente como si fuéramos una familia. La madre de Su miró a los dos en los asientos delanteros y no pudo evitar suspirar. Parece que solo ha pasado un momento y que han crecido mucho. En el pasado, casarse a los 18 o 19 años y tener hijos a los 20 era la norma. El tío y la tía me han cuidado desde que nací. En mi corazón, ya somos una familia y nos volveremos aún más cercanos en el futuro. Yao Mingyue habló con una sonrisa, calentando los corazones de los padres de Su con sus palabras. Tú, niña, estás mejorando cada vez más en hablar. La madre de Su estaba encantada con sus palabras. El anhelo de tener una hija pareció cumplirse en su vida. Si Mingyue y Musen se casaran en el futuro, realmente se convertirían en una familia. No es eso correcto, hermano Musen. Yao Mingyue incluso se acercó un poco más a su Musen, hablando en voz baja. A su Musen se le puso la piel de gallina y la miró, luego miró a sus padres por el espejo retrovisor. Esta niña enfermizamente dulce. Hay un dicho que es muy cierto. El noviazgo es entre dos personas, pero el matrimonio es un asunto entre dos familias. Musen era duro ahora, así que comenzó a aplicar sus estrategias con sus padres. Sin embargo, seguía subestimando la dureza de Musen. Era como si estuviera reforzado con hormigón. Miró a Yao Mingyue y dijo alegremente: sí, y también te trataré como mi hermana para toda la vida. Encerrada en su papel de hermana, saltó de un lado a otro. A ver si todavía se sentía cómoda haciendo eso. Capítulo 151. A mi madre le falta nuera. -2 Pero, ¿quién es Yao Mingyue? Una querida delicada. Para ella, incluso perdiendo a un marido, no necesitaría un rostro, ¿verdad? Así que ahora solo puede ser considerada una hermana adoptiva. La sonrisa de Yao Mingyue persistió mientras le guiñaba un ojo suavemente a su Musen. Ya sea un sustantivo o un verbo, no lo estudiemos por ahora. Su Musen miró el velocímetro. ¿No es esto solo menos de 80? ¿Por qué parece que el coche está a punto de despegar? Al pasar por un área de servicio, se detuvieron para usar el baño. Cuando regresó, Yao Mingyue sostenía algunas salchichas a la parrilla y maíz dulce en su mano. Considerada una especialidad del área de servicio, supongo. ¿Quieres un poco? Yao Mingyue se los ofreció a su Musen. Vayamos primero a la montaña. Será difícil reservar una habitación en un tiempo. 2 días antes de la fiesta nacional, los turistas ya abundaban, y si iban más tarde, probablemente sería difícil reservar una habitación. Su Musen condujo el automóvil y continuó hacia adelante. Entonces te daré de comer, ¿de acuerdo? Solo un bocado, solo uno. Yao Mingyue acercó una salchicha a la parrilla a la boca de su Musen y tocó suavemente sus labios con ella. El padre y la madre de Su mostraron sonrisas divertidas desde el asiento trasero y comenzaron a fingir que se quedaban dormidos en sus asientos. Su Musen se quedó sin palabras. La salchicha se balanceaba de un lado a otro frente a su boca, y allí estaba el tono de Yao Mingyue. ¿Por qué se siente cada vez más apagado? ¿No es este el tipo de cosas que los niños usan para persuadir a las niñas? Su Musen, sin otra opción, abrió la boca y le dio un gran mordisco. ¿Satisfecho ahora? Es principalmente porque me preocupa que tengas hambre mientras conduces. Soy muy considerado. Al ver su expresión impotente pero de aceptación, Yao Mingyue estaba extremadamente complacido, digamos pelar, y ella, naturalmente, puso la salchicha medio mordida de la boca de su Musen en la suya y le dio un mordisco. El padre y la madre de Su habían estado entrecerrando los ojos, pero intercambiaron miradas en silencio después de ver esto. Recordaron que su Musen siempre decía que él y Yao Mingyue no se llevaban bien, alegando que ahora no tenían relación alguna. Mirando su comportamiento hoy, eso no es algo que los amigos comunes de la infancia harían, ¿verdad? Y él dice que no se llevan bien, es realmente terco. Después de una hora de viaje por la carretera de montaña, finalmente vieron el letrero de Old June Mountain. El cielo se iba oscureciendo poco a poco. La subida les llevaría más de 4 horas, aunque también podían tomar el teleférico. La gente suele salir a las 2 o 3 de la madrugada, por lo que cuando llegaban a la cima, era la hora del amanecer. Encontraron un hotel de alojamiento en casa de familia, como era de esperar.
La mayoría de las habitaciones ya estaban alquiladas. Solo queda una suite, con 2 dormitorios, dijo la recepción del hotel mientras señalaba el plano de distribución de la última habitación. Durante la temporada alta de turismo, si hubieran ido más tarde, probablemente no habrían tenido una sola habitación disponible. El padre y la madre de Su lo pensaron. Cuando se fueron de viaje antes, 2 habitaciones eran suficientes para ambas familias, pero ahora los niños han crecido, y quedarse en la misma habitación que sus padres sería incómodo. Nos quedaremos con esta, Sumusen. Sin embargo, simplemente asintió y comenzó a pagar el depósito. Ante eso, Yao Mingyue se volvió sutilmente para mirarlo. Su rostro se sonrojó ligeramente. La madre y el padre de Su chasquearon la lengua, aunque habían pensado en emparejar a los 2 niños, tal cosa todavía no estaba permitida, no podían equivocar a Liu Rusuan y al viejo Yao, pero Sumusen volvió a hablar. ¿Podrías prepararme una colcha extra? Dormiré en la sala de estar. Era octubre y el tiempo acompañaba. Dormir en la sala de estar no corría el riesgo de resfriarse, y había un sofá, lo suficientemente bueno como para arreglárselas un rato. Está bien, la joven de la recepción se sorprendió. Era la primera vez que veía a una chica que no rechazaba la oferta de un chico de dormir en el sofá. La mirada de Yao Mingyue tenía un toque de resentimiento. Luego entró primero en la habitación. De hecho, la suite tenía solo 2 dormitorios, pero había un tatami en la sala de estar que, con una colcha dispuesta, podían caber varias personas más para dormir. Esto fue considerado para las muchas familias que subieron a la montaña para quedarse. El padre y la madre de Su fueron a una de las habitaciones para organizar sus cosas. Yao Mingyue se paró en la puerta, mirando a Sumusen, que estaba sentada en la sala de estar, y frunció los labios. Oye. Sumusen se volvió para mirarla. ¿De verdad planeas dormir en el sofá? De lo contrario, ¿quieres? TFFT. Yao Mingyue se apoyó contra la puerta, observando el comportamiento inflexible de Sumusen, pero se rió entre dientes levemente. En realidad, las camas aquí en el hotel son bastante grandes. Si me lo ruegas, podría dejarte quedarte allí también. Los ojos de Yao Mingyue brillaron ligeramente. Su encanto parecía especialmente tentador y natural, honestamente, para un joven de 18 años y lleno de vigor. Esto era un poco difícil de resistir. Te ruego que te portes bien. Sumusen le dio una mirada de exasperación. Hemos dormido juntos cuando éramos niños. ¿Qué hay que temer? ¿Te das cuenta de que éramos niños en aquel entonces? Entonces, ¿crees que ya eres adulto? La mirada de Yao Mingyue recorrió su cuerpo de arriba a abajo, con un aire desafiante. Incluso extendió la mano y dio un masaje, haciendo un gesto de perder el mercado coreano. Yao Mingyue, realmente te estás muriendo de hambre ahora, Sumusen replicó, sintiendo un repentino respeto por ella en su corazón. Había sido una belleza enfermiza que siempre codiciaba su cuerpo, pero se las arregló para contenerse hasta después de casarse para revelar su verdadera naturaleza. Al recordar los primeros años de matrimonio, Sumusen sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Eres tú quien se siente culpable? ¿No es así? ¿Preocupado por no poder controlarte? Pero no puedo culparte por tener un pequeño enamoramiento ya que soy tan guapo. Lo entiendo. Yao Mingyue se estiró lánguidamente, su cuerpo ágil y curvilíneo seductor y completamente exhibido. Sumusen la miró y dijo, eres como la serpiente blanca después de que ha tomado vino realgar. Tú. Yao Mingyue no pudo contenerse más. ¿Este tipo estaba decidido a ser un hombre heterosexual hasta la muerte? Darte una cama y elegir dormir en el sofá, que sufras de rigidez en el cuello en medio de la noche. Capítulo 283. Mi madre carece de nuera. Majo 3. Habiendo dicho eso, Yao Mingyue resopló y finalmente regresó a su habitación. De hecho, la imagen de una niña dulce era imposible de aplicar a Yao Mingyue. La impresión de que era insolente y obstinada le sentaba mejor. Sumusen descubrió que en realidad se había acostumbrado a ese lado insolente de ella, y se sentía un poco incómodo cuando ella era amable con él. Yao Mingyue probablemente haría un meme de la nacionalidad de Wu Qing si supiera lo que estaba pensando Sumusen, tan descarado. A medida que el día se convertía en noche, Sumusen se acostó en el sofá, encontrándolo bastante cómodo. Se comunicó con el personal de la tienda de té con leche a través de su teléfono y entregó las tareas del Día Nacional a Ma Yaxin y a los demás. Su Yulan también le preguntaba sobre asuntos promocionales cada pocos días, y rápidamente se desconectaba inmediatamente después para evitar ser engañado por él nuevamente. Ser jefe no fue fácil. Sumusen, estoy tan aburrido.
Conejo dormitando, un Nuan de repente envió un mensaje. ¿Ya has comido? MHM, pero siento que la cocina de la tía Xian no ha sido tan sabrosa como antes recientemente. Quiero comerme el tuyo. Sumusen miró el mensaje y no pudo evitar sonreír. Entristecerías a la tía Xian al decir eso. MMM. Conejo con la cabeza gacha. Pero tu cocina es realmente deliciosa. Aprendí de mi mamá que su cocina es aún más deliciosa. Un Nuan pareció estar tentado. ¿En serio? Por supuesto, cuando regreses a la ciudad de Zen, puedes venir a mi casa a comer. Sumusen pensó que invitar a un buen amigo a comer a su casa era bastante normal, ¿verdad? Al otro lado del teléfono, Nuan balanceaba felizmente sus pequeños pies que acababan de ser tratados con acupuntura. Entonces tendré que elegir un buen regalo. No es necesario, no tenemos tales formalidades en mi casa, es solo una comida. La abuela dice que es imprescindible llevar un regalo cuando se conoce a alguien por primera vez. Es cortesía. ¿Qué les gusta a tu papá y a tu mamá? Sumusen sonrió ante el mensaje. El pequeño cerebro de Nuan. Si dijera que a sus padres les gustaban las montañas de oro y plata, probablemente intentaría encontrar una manera de comprarlas y traerlas. Recordando su expresión seria y tonta, Sumusen de repente sintió un pequeño aleteo en su corazón. No tienen ningún gusto en particular, pero parece que les falta una nuera. Mensaje enviado. Un segundo después, el cuadro de mensajes estaba en silencio. La cara de Sumusen de repente se puso roja. Maldito. ¿Por qué soltó eso de nuevo? Ese tonto de Nuan. Probablemente no entendería lo que quería decir, ¿verdad? O tal vez, ninguna respuesta fue realmente la mejor respuesta. Sumusen tenía la sensación de que estaba canalizando su coqueteo cursi interior como solía hacerlo con Yao Mingyue. Mientras tanto, al otro lado del teléfono, Nuan miraba el mensaje en su pantalla. A pesar de lo ingenua que era, definitivamente entendió lo que significaban esos títulos. Sus mejillas se enrojecieron como una niebla roja. Sus ojos brillaron y levantó el dedo solo para volver a bajarlo sin escribir durante un tiempo. Ni siquiera pudo escribir un solo signo de puntuación. Volvió a mirar el mensaje. Finalmente, pulsó un botón. Caching. Captura de pantalla exitosa. La imagen se ha guardado en la galería del sistema. Jeje. Una Nuan yacía en su cama, con sus pequeños pies fuertemente apretados. Al segundo siguiente, el mensaje se retiró repentinamente. Nuan, hace un momento busqué a tientas mi teléfono y me golpeó la cara, escribiendo solo. Haz como si no lo vieras. Sumusen envió el mensaje, fingiendo indiferencia. Oh, entonces tu cara es bastante resbaladiza, ¿eh? Escribía tantas cosas de una sola vez. Las palabras escritas por Nuan parecían tener un poco de burla. Sumusen se cubrió la cabeza con la manta. Esto fue tan vergonzoso. Capítulo 284. Los pies de Mingyue. En mis manos. Dime, ¿qué está pasando exactamente entre nuestro hijo y Mingyue? ¿Por qué siento que es Mingyue quien está tan preocupada por Musen ahora? En la habitación, la madre de Su no pudo evitar hablar con el padre de Su. Recientemente, su hijo y Yao Mingyue habían cambiado significativamente, especialmente después de este regreso. Era obvio que Yao Mingyue se preocupaba mucho más por su Musen que antes, mientras que su Musen parecía algo reticente. ¿No es esto algo bueno? Deja que los niños lo descubran por sí mismos. El padre de Su estaba bastante feliz. Después de todo, Mingyue había crecido ante sus ojos y ambas familias se conocían bien. Se esperaba y se hizo una pareja en el cielo para que se juntaran. Finalmente, no había necesidad de preocuparse de que este bribón no viviera bien en el futuro. Es una pena que el viejo Yao no esté aquí para ver a Mingyue casarse. Cuando el padre de Su mencionó al padre de Yao Mingyue, una sensación de melancolía y tristeza se apoderó de él. Recordó cómo las dos familias habían hablado una vez sobre establecer un acuerdo matrimonial para los niños. Si el viejo Yao todavía hubiera existido, tal vez podrían haberlo discutido seriamente. Novios de la infancia, igualdad de estatus social y ambas familias se llevaban muy bien. Todo era tan perfecto. Pero ese accidente cambió el destino de muchas personas. Es solo que este bribón ahora no parece saber lo que quiere. Solía ser tan aficionado a Mingyue, y de repente es como si hubiera cambiado de opinión. Las chicas tienen una paciencia limitada, y si Mingyue realmente se va, este chico puede esperar a arrepentirse. Jóvenes, a veces un pequeño conflicto es normal. Además, después de tantos años, no hemos visto a ninguna chica mejor que Mingyue.
mientras Musen no sea ciego, no estará interesado en nadie más. ¿No conocemos a nuestro propio hijo? A él solo le gustan las chicas jóvenes y bonitas. El padre de Su se rió entre dientes. La madre de Su estuvo de acuerdo en que su hijo era un simplón y un cazador de bellezas y suspiró. Me pregunto si el niño ha estado en contacto con otras chicas en la escuela. ¿Y si realmente encuentra a otra chica para que sea su novia? No podemos controlar sus vidas para siempre como padres. Al final, él tiene que tomar sus propias decisiones. Después de un simple sueño, a las 3 de la madrugada comenzaron a prepararse para la subida. Aunque era octubre, el cielo comenzó a aclararse antes de las 6 de la tarde en la montaña. Subir y tomar el teleférico fue el momento perfecto. Sumusen todavía estaba dormido cuando sintió mechones de cabello haciéndole cosquillas en la nariz y un aroma familiar, abriendo los ojos lentamente. Sumusen se encontró con los ojos de Fénix de Yao Mingyue. Ella ya estaba completamente vestida y agachada junto al sofá, sus delicadas mejillas ahuecadas entre sus manos mientras lo observaba, un mechón de cabello que usaba juguetonamente para hacerle cosquillas en la nariz. Cerdito, es hora de levantarse, Sumusen se sobresaltó. Después de haber mencionado el divorcio en su vida anterior, hubo un momento en que estaba encerrado en una habitación oscura como esta. Al despertarse por la mañana, siempre era recibido por la mirada mórbida de Yao Mingyue. ¿Podría ser que hubiera comenzado tan pronto en esta vida? Deja de dormir, chico apestoso, o nos perderemos el amanecer. La madre de Su también salió de su habitación, instó a su hijo que aún estaba acostado en el sofá con una palabra y luego fue a refrescarse. Sumusen se relajó de inmediato, tirando las sábanas. A las 3 de la madrugada, hacía un poco de frío en la montaña, sopló el viento helado y Sumusen recordó que solo llevaba pantalones cortos. Sí, Sumusen de repente sintió un sonido y una mirada muy lascivos, y se volvió para mirar. Los ojos de Yao Mingyue se detuvieron en los abdominales expuestos de Sumusen, su lengua rosada tocando ligeramente sus labios. Por un momento, Sumusen pudo relacionarse con la expresión que a veces tenía cuando miraba los pequeños pies de An Nuan, tan sórdido. Pero Sumusen no quería hacer un escándalo como esas chicas jóvenes. ¿Has visto suficiente? Voy a levantarme y cambiar punto. PFT, ¿qué hay que ver con los chicos? Yao Mingyue habló, pero su mirada se desvió tranquilamente. Su rostro se sonrojó mientras recogía la ropa preparada y se la entregaba. La montaña todavía estaba muy fría. Algunos lugares permanecían cubiertos de nieve durante todo el año y era común usar mangas cortas al pie y ropa de algodón en la cima. Yao Mingyue había preparado chaquetas de plumas, ambas nuevas de Canada Goose del mismo estilo. Incluso los colores suyos y de Sumusen eran exactamente iguales. Después de refrescarse, comieron algo sencillo, se dispusieron a escalar la montaña. A las 3 de la madrugada, ya había mucha gente dispuesta a subir. Los padres de Su incluso compraron un bastón de escalada cada uno. ¿Ustedes dos necesitan uno? No necesito uno. Sumusen negó con la cabeza. Mingyue sonrió y dijo, no hay problema. Si ya no puedo caminar, me apoyaré en él. Sumusen no podía molestarse con ella. Pero los padres de Su sonrieron de buena gana y comenzaron a subir hacia la cima de la montaña. Al principio, la escalada se sintió cómoda, pero en una hora, sus piernas comenzaron a doler. Yao Mingyue, que siempre había sido mimado, estaba comenzando a retrasarse físicamente. Escalando en la oscuridad, pronto comenzó a sudar. Sus piernas temblaron levemente y, a pesar de mirar la espalda de Sumusen, se mordió los dientes y siguió el ritmo de él. Una hora más tarde, finalmente llegaron a la primera parada con un teleférico. Los padres de Su decidieron tomar el teleférico por una sección primero. Mingyue, también deberías tomar el teleférico un poco. La madre de Su, mirando el semblante sudoroso de Yao Mingyue, sugirió. Yao Mingyue miró a Sumusen y sonrió mientras negaba con la cabeza. Estoy bien, escalaré un poco más con el punto. Si no puedes ir, monta en el coche. No te esperaré, dijo Sumusen. Todavía no estoy seguro de quién no puede hacerlo, murmuró Yao Mingyue en respuesta. Los padres de Su compartieron una sonrisa cómplice, diciendo que esperarían a los dos de arriba. Capítulo 285. Los pies de Mingyue. En mis manos, -2 démosles un poco de espacio para que estén solos. El teleférico se había ido. Sumusen continuó subiendo, habiendo cubierto solo alrededor de un tercio hasta ahora. Yao Mingyue lo siguió a su lado. Casi pasó otra hora. Eran casi las 5, el cielo comenzaba a brillar poco a poco, y muchas parejas habían venido de excursión en el Día Nacional para fomentar sus relaciones. Querida, realmente no puedo seguir,
Me estoy dando una puntada en el costado. Frente a los dos había otra pareja. La niña se veía un poco regordeta y le costaba caminar. Te dije que comieras menos antes. Mírate, todavía con ganas de subir para perder peso. Tonterías. ¿Cómo puedo perder peso si no como adecuadamente? Date prisa y apóyame, dijo la gordita desafiante. Te aferras a mí primero. El chico dejó que ella se aferrara a su brazo. Aunque fue un poco agotador, continuaron caminando hacia adelante, luciendo bastante dulces juntos. Los ojos de Fénix de Yao Mingyue brillaron y extendió la mano para tirar de la manga de su Musen. Musen, yo también estoy cansada. Su Musen giró la cabeza para mirarla. ¿No te canses? Yao Mingyue se sorprendió. La pareja de enfrente no pudo evitar mirar hacia atrás. Cuando vieron a Yao Mingyue, quedaron atónitos por su belleza, sobre todo ahora, cuando sus delicadas mejillas se enrojecían con el sutil resplandor bajo su cabello empapado en sudor que se aferraba a sus orejas. Exudaba una belleza algo desaliñada. Sus ojos de fénix tenían un toque de resentimiento y sus mejillas se hincharon ligeramente. En tal estado, ella era irresistible, no solo para los niños, sino que incluso a las niñas les resultaría difícil decir que no, y no llevaban los dos trajes a juego. El chico parecía estar apretando los dientes. Sin entender del todo, Yao Mingyue también se molestó, aferrándose a la manga de su Musen sin soltarla, coincidiendo con sus pasos mientras se movía, y poco a poco, de agarrarse a su manga, se movió para agarrarse de su brazo. Su Musen se volvió para mirarla de nuevo. Yao Mingyue le devolvió la mirada desafiante, como si dijera, o me tiras de la montaña o me aferraré a ti. Después de escalar durante tanto tiempo, su Musen no tenía la energía para discutir con ella y siguió caminando hacia adelante. Para Yao Mingyue, la fatiga pareció desvanecerse en ese momento mientras envolvía lentamente su brazo alrededor del de su Musen, mirando a otras parejas tomadas de la mano íntimamente, lentamente. Extendió los dedos, pero finalmente los retiró. No creía que él pudiera resistirse para siempre. Continuando hacia adelante, su Musen se sentía un poco fatigado. Pasaron por un pabellón donde todos se sentaron a descansar. Su Musen notó que el rostro de Yao Mingyue se estaba poniendo algo pálido. El esfuerzo del día fue demasiado para ella, y como no estaban lejos de la cima de la montaña, se detuvieron para tomar un descanso. Querida, me duelen tanto las piernas, ayúdame a frotarlas, ¿quieres? La pareja que iba delante decía cariñosamente. La niña se sentó en el banco, levantando una pierna sobre el regazo del niño. También me duelen las piernas, golpéalo tú mismo. Al ver la pierna de su novia, que era casi tan gruesa como su propio muslo, se lamentó. Estoy haciendo senderismo para perder peso para tu futura cara, ¿no tienes conciencia? La chica regordeta resopló y sacó un paquete de papas fritas para picar. Comer primero para tener la energía para perder peso. El chico parecía impotente, resignado, y comenzó a masajearle la pierna de todos modos. En el banco junto a ellos, Yao Mingyue observó las acciones de esta pareja y luego miró sus propias piernas. Los jeans azul cielo envolvían sus piernas delgadas y largas. Yao Mingyue tenía piernas largas y eran más carnosas, encarnando una estética perfecta y un atractivo táctil. Vio a su Musen bebiendo agua y, mordiéndose el labio, también dijo, Musen, mis piernas también están cansadas. ¿Podrías frotármelas, por favor? Las palabras de Yao Mingyue hicieron que varios niños cercanos miraran. Después de todo, la belleza de Yao Mingyue no podía pasarse por alto sin importar dónde estuviera. Miraron las piernas de Yao Mingyue, sintiendo una punzada de envidia, especialmente la pareja. El niño miró las piernas de Yao Mingyue y luego las de su novia. Uno tenía unas piernas hermosas. El de casa era más parecido al jamón. Frótalos tú mismo. Su Musen ni siquiera miró hacia atrás. Ya había estado bastante preocupado por sus piernas en su vida pasada. Su miel era su veneno. Sacó su teléfono para llamar a su madre y ponerla al día de su ubicación para que no se preocuparan. Rechazada de nuevo, Yao Mingyue se mordió el labio con irritación. Recordó que durante una comida con An Nuan había dicho abiertamente que su Musen le masajeaba las piernas de buena gana. Yao Mingyue creía que tenía piernas más bonitas que ella, ¿verdad? De verdad no le tenía ningún atractivo ahora. Al ver a su Musen, indiferente, se enojó más y simplemente se quitó los zapatos, revelando calcetines blancos limpios que aún estaban prístinos después de la larga caminata. Eran tan suaves como malvaviscos. Extendiendo el pie, intentó darle una ligera patada. Cuando una persona está hablando por teléfono, inconscientemente atrapará cualquier cosa que le arrojen. Su Musen, por reflejo,
Agarró su pie que se acercaba, era suave y algodonoso, con un toque de piel delicada. A pesar de que Yao Mingyue era alta, sus pies solo eran del tamaño 35, lo suficientemente pequeños como para ser agarrados por completo en la mano de Su Musen. Ustedes dos no deberían cansarse demasiado. Si no puedes llegar más tarde, toma el teleférico, ¿de acuerdo? Claro, no te preocupes. Su Musen aún no se había dado cuenta de su acción cuando inconscientemente apretó el pie de Yao Mingyue. Capítulo 286. Los pies de Mingyue. En mis manos, -3 en realidad, las habilidades de masaje de Su Musen se perfeccionaron en Yao Mingyue. Al igual que un fumador habitual instintivamente quiere encender un encendedor o como a un conductor experimentado le gusta ajustar el asiento al subirse a un automóvil, tan pronto como Su Musen tocó el pie de Yao Mingyue, fue como si estuviera acostumbrado a ello, y su mano encontró y presionó hábilmente algunos puntos de acupuntura. Yao Mingyue no esperaba que Su Musen fuera tan hábil, y la presión y la ubicación de su masaje la hicieron sentir excepcionalmente cómoda, especialmente porque las manos de Su Musen estaban calientes, casi como teñidas de electricidad estática, lo que la hizo sentir un hormigueo y picazón en todo el cuerpo. Las personas que descansaban cerca no pudieron evitar chasquear la lengua ante sus acciones íntimas. Algunas personas pueden desaprobarlo verbalmente, pero no han dominado realmente su propio conjunto de técnicas de masaje en privado. Los jóvenes de hoy en día saben muy bien cómo divertirse. Déjame hablar con Mingyue también, dijo la madre de Su por teléfono. Ella está en mí. Su Musen de repente se dio cuenta de que algo andaba mal y miró hacia abajo para ver el piecito envuelto en un calcetín de algodón blanco, todavía moviéndose ligeramente. Sí, está justo en mi mano. La cara de Yao Mingyue estaba sonrojada y un raro toque de timidez femenina apareció en sus ojos de fénix. Esta maldita reacción instintiva. Su Musen soltó rápidamente su pie, y los dos intercambiaron miradas. La atmósfera se quedó extrañamente en silencio durante 1 o 2 segundos. Hola. La voz de la madre de Su rompió el silencio. Su Musen permaneció en silencio por un momento antes de entregarle el teléfono a Yao Mingyue. Hola, tía. Yao Mingyue también sintió que su respiración no era del todo constante. Mingyue, ¿no estás cansado después de escalar durante tanto tiempo? Está bien, estamos descansando en este momento, dijo Yao Mingyue, mirando a Su Musen. Por alguna razón, había una sensación de que los dos habían hecho algo malo en secreto. Toma descansos mientras subes. La niebla en la montaña es principalmente rocío y los caminos de piedra son muy resbaladizos. Ten cuidado y deja que Musen te guíe. Tía, no te preocupes. Musen me ha estado cuidando muy bien, dijo Yao Mingyue, mirando a Su Musen, que estaba sentada lejos de ella. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Su Musen, quien se sentó a un lado, le gustaría aclarar que no era un pervertido, pero como las manos de una hermosa chica, Su Musen simplemente favoreció cada parte de ella por igual, donde se podría encontrar a un hombre tan bueno que no tenga doble moral. Como pudo haber sido etiquetado como un pervertido, pero a pesar de él. Factor inesperado de hace un momento, su acción instintiva fue demasiado vergonzosa. Inconscientemente se cubrió la cara, pero su mano todavía tenía un rastro de la fragancia de Yao Mingyue. Las chicas son realmente milagrosas. Clic, se escuchó el sonido de una foto que se estaba tomando, y Su Musen se dio la vuelta solo para ver que Yao Mingyue ya había colgado el teléfono y estaba tomando una foto de su pie cubierto con calcetines blancos con su teléfono. ¿Qué estás haciendo? Considéralo una recompensa porque me masajees el pie. La cara de Yao Mingyue estaba roja, pero las acciones subconscientes de uno no pueden mentir. Simplemente le gustaban sus pies. No necesito ese tipo de recompensa. Me temo que mi teléfono atrapará el pie de atleta. Su Musen escupió con una expresión de disgusto y extendió la mano para recuperar su teléfono. La gente de alrededor se divirtió con la conversación entre los dos. Su Musen, incapaz de salvar la cara, se puso de pie y estaba a punto de irse. Yao Mingyue observó su figura en retirada. Sus labios se curvaron hacia arriba. ¿Qué pasó con su promesa de exterminar el virus? El hombrecito que dice una cosa y quiere decir otra se calzó los zapatos. Su paso ligero y alegre. Su largo cabello se mecía con la luz de la mañana mientras lo seguía. Las siluetas de los dos se alejaron. La gente de alrededor no pudo evitar comentar. TSK, los jóvenes de hoy en día realmente saben cómo divertirse. Tonterías. Si mi novia fuera tan guapa, jugaría incluso más que él. Algunos jóvenes excursionistas envidiosos refunfuñaron. El chico de una pareja también chasqueó los labios.
Tener una novia tan bonita y proactiva como la suya estaba más allá de sus sueños más salvajes. Oye. La chica gordita, al notar que la mirada de su novio se demoraba en otra chica, fue consumida por los celos, también se quitó los zapatos, ¿no era solo dar un pequeño regalo? Como si nadie más supiera cómo hacerlo. Cariño, también me duelen los pies, frótalos por mí, pero una vez que se quitó los zapatos, después de haber escalado durante tanto tiempo, estaban un poco doloridos. La gente a su alrededor instintivamente se alejó un poco más. De hecho, el rumor de que los pies de una niña tienen un metabolismo 7 veces mayor que el de un niño, lo que hace que la acidez sea 7 veces más intensa, podría ser cierto. Su novio, al mirar los pies regordetes de su novia, sintió que había mucho por qué llorar. Estaba convencido de que en su vida pasada, debía haber sido un hombre de Rongyang. Capítulo 287. No importa cuántas veces vuelva a empezar, nunca olvidaré que me gustas. El cielo ya se había iluminado con las primeras luces del alba, el pico de la montaña se acercaba cada vez más. El templo dorado y la cima del emperador de Jade estaban ahora a la vista, desde la distancia. La placa de la puerta celestial del sur ya era visible. Escalar una montaña era una prueba de fuerza, y su Musen comenzaba a sentirse completamente agotado. La pequeña cara de Yao Mingyu estaba sonrojada y pálida a su lado, y aunque la altitud no era tan alta, estaban completamente agotados por la escalada. En realidad, una chica hermosa como ella probablemente sería más adecuada para ir a la playa, usar un bikini y tomar el sol con protector solar. Todavía no hemos llegado a ese punto. Yao Mingyu estaba tan agotada que ya ni siquiera tenía la energía para burlarse de su Musen. En ese momento, estaba aferrada a la barandilla, sintiendo que no podía dar un paso más. Solo faltan unos cientos de metros, su Musen dijo, mirando su estado colapsado. Agregó, te dije que tomaras el teleférico, pero insististe en demostrar tu valía. Ahora ya sabes lo que es estar cansado. Yao Mingyu se apoyó contra la barandilla y miró a su Musen. Sus ojos cansados aún mostraban una rica profundidad de emoción. Por supuesto, sabía que sería agotador, pero en el camino hacia arriba, nadie más trató de reclamarte, ¿verdad? Creo que vale la pena. Yao Mingyu reveló una sonrisa exhausta y tonta. Escalar demasiado podría causar una falta de oxígeno en el cerebro, al igual que estar borracho. Su Musen la observó mientras la dorada luz del sol en el horizonte caía sobre sus mejillas. Hacía que sus ojos de fénix se vieran extremadamente atractivos, y sus mejillas parecían suaves. El fino plumón de ella se sumaba a sus encantos. Yao Mingyu, de 18 años, a veces todavía mostraba un poco de infantilismo. En un momento de neblina, le pareció ver a la niña a la que siempre le gustaba seguirlo gritando hermano, una buena plántula, es una pena que se haya torcido, con una poda cuidadosa, tal vez aún se podría salvar. Apurémonos, o nos perderemos el amanecer. Al ver que realmente no podía caminar mucho más, su Musen extendió su mano y la agarró de la muñeca, comenzando a avanzar. Esta fue la primera vez que su Musen tomó la iniciativa de extender su mano. Yao Mingyu se quedó atónito por un momento y se olvidó de caminar. ¿Vienes o no? Su Musen la miró. Yao Mingyu miró su muñeca en su agarre y trajo una suave sonrisa a sus débiles mejillas. Vamos, ¿qué pasa con la actitud? Se apoyó ligeramente contra su Musen, abrazando su brazo. El misterio de la niña se adhirió a su brazo, y su Musen la miró de nuevo. Yao Mingyu también lo miró con los ojos abiertos. Si no vas a hablar, entonces contengámonos. Su Musen respiró hondo. Había sido descuidado. Después de escalar durante tanto tiempo, ambas piernas estaban débiles, pero una parte todavía estaba llena de vigor. Habiendo cruzado la puerta celestial del sur, estaban a punto de llegar al templo dorado. La plataforma ya estaba abarrotada de gente, todos esperando el momento del amanecer. Su Musen llamó a sus padres. Ustedes dos también han llegado, ¿verdad? Entonces simplemente lleva a Mingyu a dar un paseo. Tu papá y yo estamos caminando por el otro lado, no nos molestes a menos que tengas que hacerlo. Asegúrate de divertirte con Mingyu. La madre de Su los llamó, sin planear reunirse con ellos en absoluto. Le estaban dando a la pareja algo de espacio para una cita privada. Al otro lado del teléfono, el padre de Su. Después de colgar, preguntó, ¿llegaron los niños? Ya han llegado. Punto. Bueno, vamos a ponernos al día con ellos. Punto. Oye, no te metas. Déjalos estar solos juntos por un rato, la madre de Su dijo con impaciencia. El padre de Su se rascó la cabeza. ¿Está bien? De lo contrario, ¿de verdad pensabas que venir aquí era solo para escalar montañas?
es por mí. Si fuera cualquier otra persona, no te habrían soportado en el pasado. La madre de Su se rió, el padre de Su tosió. Entonces, ¿primero vamos a dar un paseo? Los esposos ancianos se sonrieron el uno al otro y rápidamente apartaron de sus mentes los pensamientos de la joven pareja. Su Musen miró impotente el teléfono que ya había colgado. Definitivamente fue deliberado. Por fin estamos aquí. Yao Mingyue se apoyó en la barandilla, el orgulloso sol de la mañana resplandeciente en oro, tiñendo sus pestañas de un tono dorado también. Miró hacia la lejana cima de la montaña, esperando en silencio a que el sol saliera lentamente. La barandilla estaba cubierta de todo tipo de amuletos de paz. Algunos decían juntos para siempre, salud familiar, éxito en los exámenes, aprobar los exámenes. Varias personas incluso habían escrito pequeños ensayos, que se limpiaban periódicamente. A juzgar por las marcas, algunos de los amuletos habían estado colgados durante mucho tiempo. Su Musen, ¿recuerdas la última vez que vinimos? ¿También escribimos uno de estos amuletos de paz? La mano de Yao Mingyue pasó por los amuletos, tocándolos para que repiquetearan entre sí, calmándose como campanas de viento. Su Musen asintió. Todos los que subieron hasta aquí solían dejar una de esas pequeñas placas. Recordó que la última vez que había estado aquí fue justo después de comenzar la escuela secundaria. Recuerdo, ¿recuerdas dónde ataste el amuleto? Los ojos de Yao Mingyue brillaron. Su Musen también vio la publicación familiar, pero ahora estaba superpuesta con muchas placas nuevas. Probablemente la suya se había perdido hacía mucho tiempo. Han pasado 3 años. Probablemente ya se haya despejado. La mirada de Su Musen escaneó el área, pero apenas podía recordar lo que había escrito 3 años antes, pero seguramente incluía las palabras estudio, familia y Yao Mingyue. Sí, ha pasado tanto tiempo. La gente ha cambiado, y mucho menos un amuleto de madera. La mirada de Yao Mingyue se movió inquisitivamente sobre los amuletos, y finalmente se posó en Su Musen. Su Musen sostuvo su mirada. La gente siempre va a cambiar. Si se pierde un amuleto, simplemente reemplácelo por uno nuevo. No había nada malo con el amuleto. Simplemente no podía resistir el tiempo o el destino de ser limpiado. Yao Mingyue no respondió mientras el sol de la mañana se elevaba lentamente, formando una línea dorada en el horizonte. Solo desde la cumbre se podía ver una transición tan clara de la noche al día. Sí, si el amuleto se pierde, solo necesitamos conseguir uno nuevo, Yao Mingyue murmuró para sí misma mientras la luz dorada de la mañana dibujaba una línea distinta en sus ojos. ¿Pero dónde está la persona? Yao Mingyue preguntó al amanecer, pero su mirada estaba fija en Su Musen, revelando una sonrisa desconsolada. Musen, en otros 3 años nos graduaremos de la universidad. Para entonces, nos habremos perdido el uno al otro. Yao Mingyue se apoyó en un pilar de piedra, su largo cabello cayendo en cascada, cubriendo la mitad de su rostro. Estaba cansada, no solo físicamente, pero también tenía miedo. 3 años. Después de graduarse de la universidad en 3 años, cuando el último hilo que los unía se desgastaría con el tiempo, ¿seguirían juntos? ¿Desaparecerían silenciosamente como esta placa de madera, sin dejar rastro alguno? Sí, 3 años. Ya se conocían desde hacía 6 series de 3 años. Parecía que cada 3 años traía un cambio. Los primeros 3 años, cuando sus jóvenes mentes se conocieron, parecían haber hecho un pacto tácito de la infancia. Los segundos 3 años, comenzaron la escuela primaria, y el pequeño Nuanuan comenzó a seguir a Musen a todas partes. Los terceros 3 años, Yao Mingyue todavía era la niña que dulcemente llamó al hermano Musen. Los 3 años, en el verano de la graduación de la primaria, un accidente cambió sus destinos para siempre. Los 3 años quintos, en la escuela secundaria, sus roles habían cambiado sutilmente. Uno anhelaba seguridad, el otro daba en la dirección equivocada. El sexto 3 años, el presente, todo parecía haber cerrado el círculo. La chica que solía llamar al hermano Musen parecía haber regresado, pero ambos sabían que ya no era lo mismo que la primera serie de 3 años. En los próximos 3 años, tal vez Su Musen habría encontrado una vida propia, pero, ¿qué pasa con Yao Mingyue? Su Musen pensó en los abuelos de An Nuan y en el profesor Gao. Incluso a su edad, todavía no podían dejarlo ir por completo. Su Musen miró a Yao Mingyue, ahora de 18 años, con piel delicada y ojos brillantes, en el momento más hermoso de la vida de una niña. Tenemos más opciones. A veces, la desaparición de una placa de madera es para dar paso a nuevos deseos. Su Musen miró los deseos en las placas de madera, pero siempre parecían centrarse en el amor, la carrera, la familia y la salud.
Quizás soy diferente a los demás, dijo Yao Mingyue con una sonrisa, mirando las placas de bendición densamente empaquetadas en el pilar. Para mí, solo he tenido un deseo. No importa cuántas placas de bendición haya, solo escribiré lo mismo. Los ojos de Mingyue eran fervientes a la luz de la mañana en la cima de la montaña. Mingyue, no quiero que quedes atrapado en el pasado para siempre. Hay muchas cosas significativas en este mundo, dijo su musen, pero Yao Mingyue lo hizo callar. Levantó la cabeza para mirar al cielo, donde el amanecer dorado brillaba en los rostros de las personas, santificando la montaña en este momento. Es hermoso el amanecer. Cambió de tema de repente. Su musen miró hacia el amanecer. Las montañas superpuestas bañadas por capas de luz dorada, mientras que el pico más alto estaba adornado por un sol dorado que se elevaba lentamente. Este momento fue, por supuesto, una de las escenas más majestuosas y hermosas del mundo. Escalar durante 3 o 4 horas solo para presenciar estos breves 15 minutos de amanecer. Entonces, si crees que vale la pena pasar 3 o 4 horas durante 10 minutos, entonces del mismo modo, para mí, incluso si significa otro retraso de 3 años para ti, estoy dispuesto, dijo Yao Mingyue con seriedad, con un tono tenaz y ligeramente febril, pero esta vez, su musen descubrió que no le disgustaba en absoluto. Se quedó en silencio por un momento, mirando a Yao Mingyue, y los dos intercambiaron miradas en silencio donde el ángulo enmarcaba perfectamente el sol que se elevaba. Lentamente, el cálido sol cayó sobre ambos y sus ojos brillaron en este momento, igual que entonces. Clic. El sonido del obturador de una cámara resonó cerca. Al girar la cabeza, vieron a una chica con una cámara que les había tomado una foto. Su musen y Yao Mingyue se volvieron para mirarla. La niña agitó apresuradamente las manos y dijo, no me malinterpretes, soy un entusiasta de la fotografía. No pude evitarlo porque la mirada en tus ojos y la escena de hace un momento eran muy conmovedoras, así que tomé una foto. Mientras hablaba, la niña imprimió una foto de su cámara y se la entregó. Su musen tomó la foto y Yao Mingyue también la miró por encima del hombro. En la foto, la niña miró hacia arriba, el niño miró hacia abajo, la luz del sol caía y sus rasgos específicos eran indistintos. Pero la imagen brumosa delineaba los contornos de sus rostros. El sol dorado se elevaba lentamente. Entre ellos como un corazón apasionado pero tímido. Te daré esta foto como regalo, te deseo felicidad, dijo la niña con una sonrisa. Luego se dio la vuelta y se fue. Su musen sostuvo la foto, volvió a mirar a los ojos de Yao Mingyue y le pasó la foto. Yao Mingyue la tomó y, mientras miraba la foto, sus ojos brillaron y agitó la foto frente a su musen. Resulta que a los ojos de los demás, hacemos una gran pareja, dijo Yao Mingyue con una sonrisa, sosteniendo la foto que se reveló apresuradamente y no muy clara, pero atesorándola como si fuera el regalo más preciado. Su musen watched her holding the photo and giggling, contemplating the silhouettes of the two people in the picture. It seemed, indeed, it was. He turned to look at the sun that had now risen halfway. Yao Mingyue se acercó a él. Musen, el sol sale de nuevo todos los días, pero no importa cuántas veces, siempre trae calor a esta tierra. Yao Mingyue habló con una ternura similar al calor del sol. Lo que quiero decir es que, no importa cuántas veces empiece de nuevo, nunca olvidaré que me gustas. Las palabras de la muchacha ardían intensamente, como para dejar su huella en su corazón. Su musen guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente, suspiró, se puso de pie y caminó detrás de él. ¿A dónde vas? Ahora que estamos aquí, voy a recibir 2 placas de bendición. Yao Mingyue se quedó allí por un segundo. 2. Observó la figura de su musen en retirada, sus ojos brillantes, una sonrisa curvando sus labios. Entonces vamos a juntarlos. Capítulo 288. No puedes enamorarte de otra persona tan rápidamente. Frente a la plaza del Templo Dorado, había muchos puestos instalados. Algunos vendían incienso y recuerdos, mientras que otros ofrecían servicios de adivinación, vestidos con túnicas taoístas. Sentado en una pequeña choza había un anciano de pelo y barba blancos, que parecía exudar un aire de inmortalidad, acostado en una silla de mimbre frente al sol naciente en meditación. Se dice que el monte Laojun es el templo taoísta de Laozi. Se cree que el primer rayo de sol del este es el más energizante del día. En el interior de la cabaña, se exhibieron numerosas tarjetas de bendición, junto con carteles para la lectura de la palma de la mano y la adivinación. Ser taoísta tiene sus umbrales. C. Requiere conocimiento del primer Qing, Feng Shui e incluso dominio de la música, el ajedrez, la caligrafía y la pintura. Su musen se acercó y seleccionó 2 tarjetas de bendición. Hola, ¿cuánto cuestan estas tarjetas?
Preguntó Sumusen. El anciano ni siquiera abrió los ojos, simplemente hizo un gesto hacia un letrero cercano. Las tarjetas de bendición se regalaban con compras de incienso o por cualquier cantidad de dinero de la suerte ofrecida. Sumusen, al notar el comportamiento del anciano de tómalo, déjalo, no molestes al taoísta en su cultivo, no pudo evitar sonreír. De hecho, los taoístas tienen cierta indiferencia. No es de extrañar que nunca haya sido ampliamente promocionado. Sus valores simplemente no coinciden. Sacó dinero, lo depositó en la caja que estaban junto a ellos y comenzó a elegir una tarjeta. Yao Mingyue lo siguió y miró dentro de la cabaña. Luego miró el letrero de adivinación junto al anciano caballero. La adivinación para la carrera, la oración por el matrimonio, la fortuna en la educación, las predicciones para la salud. Abuelo, ¿puedes hacerme una adivinación ahora? Yao Mingyue se acercó y habló con el viejo taoísta que estaba meditando. El viejo taoísta abrió lentamente los ojos, que estaban profundamente hundidos, pero brillaban con vitalidad. Miró a Yao Mingyue y dijo: los jóvenes no deberían buscar la adivinación innecesariamente. Se dice que cuanto más se le dice a uno su fortuna, más delgado se vuelve su destino. Con un futuro inconmensurable por delante, los jóvenes no deben buscar fácilmente la adivinación, no sea que limiten su propio potencial. No quiero que me digan la fortuna, solo quiero saber sobre mis perspectivas de matrimonio, insistió Yao Mingyue. Sin intención de irse, el viejo taoísta volvió a mirarla, acariciándose la barba. Jovencita, con tan buena apariencia, ¿por qué preocuparse por las perspectivas de matrimonio? No tendrás ningún problema en el futuro. Yao Mingyue se rió, tirando del brazo de Sumusen. Abuelo, por favor eche un vistazo y díganos si nos parecemos más a hermanos o a una pareja. La boca de Sumusen se torció. ¿Qué clase de pregunta ridícula era esa? Los transeúntes no pudieron evitar volver su mirada hacia ellos. ¿Qué demonios? El viejo taoísta también inspeccionó a la pareja, notando en sus frentes que ciertamente no eran hermanos. La mayoría de las personas buscan la adivinación para estar tranquilas, al igual que lo que hacen los psicólogos en el extranjero. Sería mejor que ustedes dos se llevaran bien entre sí, dijo con franqueza. Con los que tenían 30 años o más, adaptaba los consejos en función de sus personalidades para guiarlos, porque esos son los que realmente buscan casarse. Pero no hay necesidad de tales preocupaciones con los jóvenes que todavía están indecisos, que se unen y se separan por capricho. Déjalo ser, de lo contrario, podrían separarse y volver para volcar su puesto. El viejo taoísta encontró a los dos jóvenes frente a él bastante agradables a la vista, por lo que les entregó 2 tarjetas de madera de su cajón. Puedes tomar estos. Las 2 cartas de madera parecían estar talladas a mano, a diferencia de las producidas en masa en el puesto, cada una adornada con un mechón de melena roja. Gracias, abuelo. Yao Mingyue sostenía las cartas. Su expresión brillaba de felicidad. El viejo taoísta hizo un gesto con la mano y reanudó su sesión meditativa. No es de extrañar que viviera una vida tan larga, libre de preocupaciones. Yao Mingyue le pasó una de las tarjetas a Sumusen, riendo. Creo que los deseos que hacemos esta vez serán particularmente efectivos. Sumusen lo tomó y jugueteó con él en su mano. La madera era pesada y densa, probablemente para resistir años de intemperie sin mucho desgaste. Yao Mingyue tomó un pequeño cuchillo de trinchar, lo miró y preguntó: ¿qué quieres escribir? Nada de nada, solo una bendición para tener buena salud y para hacerse rico de la noche a la mañana, respondió, tomando también un cuchillo de trinchar. ¿Hacerse rico de la noche a la mañana? Sus ojos se iluminaron mientras se mordisqueaba el labio y le susurraba al oído: no es necesario que escribas ese deseo, puedo hacerlo realidad para ti, solo cásate conmigo y todo lo mío será tuyo. Yao Mingyue emitió una suave invitación para ser un hombre guardado. Después de todo, su familia era bastante rica y contaba con activos por valor de más de 100 millones. Sumusen la miró de reojo. Mi primer deseo es mantenerme lo más lejos posible de una mujer rica y desalmada como tú. Ah, qué lástima, pero los deseos expresados en voz alta no se hacen realidad, así que todavía no puedes alejarte de mí, dijo, riendo. Con el tiempo se había dado cuenta de que en realidad era todo ladrar y nada de mordisco. Sumusen encontró su comportamiento desvergonzado extrañamente lindo e inesperadamente encantador. Si no fuera tan neurótica, en realidad sería una niña rica sin un solo defecto. Sumusen quería enderezar este retoño descarriado lentamente, pero años de problemas emocionales no fueron fáciles de curar por completo. Sin embargo, cuanto mayor sea la dificultad, más gratificante será el resultado, ¿verdad, Su? Musen cambió lentamente su mirada hacia atrás, comenzó a esculpir los caracteres lentamente. En realidad,
Su deseo era simple. Después de haber vivido una segunda vida, ya sabía que era lo más importante: un cuerpo sano, una carrera por la que valga la pena luchar, libertad ilimitada y, por supuesto, un dulce amor también sería genial. Pero cada vez que pensaba en estar en una relación, dos figuras siempre vendrían a la mente en la cabeza de Sumusen. Uno Ano, naturalmente, le tenía cariño, ya que, sin saberlo, la conocía desde hacía casi medio año y había experimentado tantas cosas juntos. Capítulo 289. ¿No puedes enamorarte de otra persona tan rápidamente? Majo 2 y el carácter tonto pero puro de Ano parecía ser exactamente lo que Sumusen siempre había querido en su vida anterior. En realidad, si no hubiera sucedido nada inesperado, Sumusen sintió que él y ella podrían haberse unido lentamente, pero Yao Mingyue fue ese mayor evento inesperado. Había pensado que, dado que seguía rechazándola, esta chica orgullosa también lo ignoraría con enojo. Antes de que sus celos mórbidos se volvieran demasiado severos, se separarían por unos años y todo cambiaría lentamente. Sin embargo, parecía que el destino había ordenado que sus vidas siguieran enredadas. Además, Yao Mingyue parecía preocuparse por él, más de lo que Sumusen había anticipado. Todas las acciones y cambios en Yao Mingyue durante este periodo también habían tomado por sorpresa a Sumusen. Si Yao Mingyue realmente pudiera curar su enfermedad cardíaca, podría haber una oportunidad de compensar los arrepentimientos de su vida pasada. Sumusen negó con la cabeza, sintiendo de repente que sus pensamientos eran algo sinvergüenzas. ¿Qué pasó con el regreso del guerrero de corazón puro, independientemente del futuro, como amigos de la infancia, como vecinos más cercanos que la familia? Sumusen todavía esperaba poder encontrar su propia felicidad. Dejó el cuchillo de trinchar. Que ambos encontremos una forma de vida en la que nuestras almas sean libres, antes de que todo se vuelva irreversible. Esta vez, convirtámonos también en ganadores en la vida. Dejó el cuchillo de trinchar, volviendo la cabeza. Yao Mingyue también había terminado de tallar y lo miraba de vez en cuando. ¿Qué escribiste? ¿Hay algo sobre mí? Yao Mingyue lo miró a los ojos, un destello de luz en su mirada. No es que si alguien lo ve, no funcionará. Sumusen miró su etiqueta de madera, buscando un lugar para colgarla. No lo cuelgues aquí, o podría ser retirado en poco tiempo. Yao Mingyue miró hacia la montaña. ¿Qué tal si lo colgamos en ese árbol de allí? Siguiendo su mirada, Sumusen vio el árbol, detrás del templo dorado, en un lugar oculto de la luz del sol, por lo que casi nadie lo visitó, y varios árboles crecieron allí. La gente suele poner sus etiquetas de bendición en los lugares más concurridos para obtener más bendiciones. ¿Por qué colgarlo tan lejos? Comentó Sumusen. Yao Mingyue apretó la etiqueta de madera en su mano y dijo, no necesito las bendiciones de los demás, solo necesito recordarlo por mí mismo. No soy codicioso, solo espero no perderlo de nuevo. Sumusen miró la etiqueta de madera en su mano y comenzó a caminar hacia adelante. Vamos, los dos llegaron al final de una escalera detrás del templo dorado, que era casi el lugar más alto de la zona. Las ramas estaban en lo alto y ninguno de los dos podía alcanzarlas ni siquiera con un salto. Si nos pusiéramos uno encima del otro, probablemente podríamos alcanzarlo, Yao Mingyue dijo de repente con una sonrisa, guiñándole un ojo a Sumusen. Sumusen siempre sintió que su sugerencia de pararse uno encima del otro era un poco inapropiada. ¿Deben apilarse vertical u horizontalmente? Llévame en tu espalda, solo por esta vez, ¿de acuerdo? Yao Mingyue se acercó a Sumusen, levantó sus mejillas claras, sus ojos esperanzados sin el dominio de su vida pasada. Ahora, ella era solo la niña que solía perseguir a Sumusen llamándolo hermano. Una vez, cada vez que Yao Mingyue decía que estaba cansada, Sumusen se ofrecía a llevarla en su espalda, pero ahora, la mancha en su espalda que solía pertenecer a ella, parecía casi como si ya no fuera suyo. Sus ojos de fénix tenían rastros de una tristeza profundamente arraigada, tal vez tan profunda que ni siquiera ella se había dado cuenta. Las palabras que habían llegado a la boca de Sumusen, las tragó ahora. Después de todo, él la había cargado antes. Vamos, Sumusen se agachó lentamente. Y Yao Mingyue se quedó momentáneamente atónita antes de que sus ojos se iluminaran. Primero su mano se posó lentamente en su hombro. Sin saberlo, sus hombros se habían vuelto tan anchos. Ella se apoyó suavemente en su espalda, el aroma familiar y la calidez que añoraba durante mucho tiempo casi hicieron que Yao Mingyue deseara poder abrazarlo siempre así. Sumusen respiró hondo y se puso de pie lentamente. Ahora soy muy pesado. Yao Mingyue le susurró suavemente al oído. Sí, pesado como un cerdo. La voz de Sumusen era indiferente,
pero el aroma y el suave tacto de la niña aún interrumpieron un poco su compostura. Antes de mentir, ¿no debería alguien escuchar primero los latidos de su propio corazón? Es casi saltar a la vista. Yao Mingyue le susurró al oído. Sus mejillas casi se tocan. En este bullicioso lugar turístico, ambos podían sentir que sus corazones latían descaradamente con fuerza. ¿Lo vas a colgar o no? Si no, bájate. Un poco gruñón por haber sido atrapado, replicó su Musen, pero Yao Mingyue notó que sus orejas se estaban poniendo rojas. HMPH, el hombrecito testarudo, Yao, en la espalda de su Musen, extendió la mano, intentándolo varias veces antes de que finalmente lograra agarrar una rama, lo bajó y, con la otra mano, sacó su etiqueta de madera, mirando la escritura en él. Se espació por un momento antes de revelar una sonrisa y colgar la etiqueta de madera en la rama. ¿El tuyo? Yao Mingyue extendió la mano y su Musen le entregó su etiqueta. Tomándolo en su mano y notando la mirada de su Musen, resopló. No estoy mirando. Ella realmente se abstuvo de mirar. Y ataron sus etiquetas de madera. Al soltar la rama, las etiquetas se balancearon en el aire con el sonido de las campanas de viento chocando en el aire. Yao Mingyue miró hacia la tenue escritura en sus dos etiquetas. Solo el viento podía verlas ahora. La luz de la mañana se derramaba como hilos dorados desde el horizonte, brillando en las etiquetas, mientras que las borlas rojas se mecían suave y melodiosamente, como si el cielo estuviera observando los mensajes inscritos. Capítulo 290. No puedes enamorarte de otra persona tan rápidamente. _3 Esta escena fue particularmente conmovedora. Musen también miró hacia arriba, la dorada luz del sol en el horizonte cayendo en los ojos de la niña. Yao Mingyue bajó ligeramente la cabeza y se encontró con la mirada de Musen. ¿Crees que, en los próximos 3 años, podemos volver a unirnos y quitar estas etiquetas de madera? Musen guardó silencio por un momento. Tal vez en 3 años, se los haya llevado el viento, alguien se los haya llevado o incluso se los hayan llevado los pájaros. Después de todo, son 3 años. Pueden ocurrir demasiados accidentes. Pero si después de 3 años, todavía están aquí, ¿puedes prometerme una cosa? Yao Mingyue todavía estaba apoyado en su espalda. Los dos giraron la cabeza para mirarse. Ambos vieron claramente cada detalle de las pestañas del otro. Yao Mingyue lo miró con un rastro de sonrisa en sus ojos hundidos. 3 años. 2 etiquetas de madera. Cualquier pequeño accidente podía hacer que estas etiquetas desaparecieran. Musen no respondió. Yao Mingyue miró las 2 etiquetas de madera, revelando una sonrisa algo melancólica. Si ambas etiquetas de madera pueden durar 3 años juntas, ¿por qué no podemos durar 3 años? Musen también alzó la vista hacia las 2 etiquetas de madera, dijo lentamente. Yao Mingyue, no nos quedan muchos 3 años, y creo que la tía tampoco querría que te desperdiciaras así. No tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Yao Mingyue lo interrumpió, la sonrisa en sus ojos algo triste. También dijiste, cualquier cosa puede suceder en 3 años. ¿Ni siquiera puedes darme un poquito de esperanza? Nunca he entendido por qué de repente empezaste a desagradarme tanto. La razón era algo que Musen ya le había insinuado, pero, en esta vida, Yao Mingyue aún no había llegado a ese punto. Para Yao Mingyue, lo que dijo Musen se sintió como si un día Musen hubiera tenido una pesadilla de repente. Cuando se despertó, le echó la culpa de todo lo que sucedía en el sueño. Musen lo había experimentado de primera mano, pero en esta vida, Yao Mingyue simplemente había rechazado su confesión, sin haber cometido ningún delito grave, desde el punto de vista de Dios. Esto era algo injusto para ella. Una pesadez se asentó en el corazón de Musen, cerró los ojos por un momento y luego dijo, no te he odiado. Siento que tal vez somos más adecuados para ser amigos de la infancia, vecinos, pero el papel de amantes, creo que podríamos necesitar un poco más de destino. Seguir así, confundido y equivocado, sería perjudicial para los dos. Entonces, ¿por qué no podemos encontrar un camino menos confuso e incorrecto para caminar juntos? Yao Mingyue abrazó a Musen con más fuerza, como si temiera que esta pudiera ser su última oportunidad de abrazarlo así. En términos de destino, eran novios de la infancia. ¿No fue ese el destino más grande dado por el cielo? La mejilla de Yao Mingyue enterrada en el cuello de Musen, su voz temblaba. En la mente de Musen, afloraron los recuerdos de los 6 periodos de 3 años que habían pasado juntos, casi todos los días y a cada momento. Yao Mingyue había pensado en hacer que lentamente se enamorara de ella nuevamente, pero con la aparición de esa chica, Yao Mingyue sintió que realmente no tendría la oportunidad de esperar ese día. Los ojos de Yao Mingyue se enrojecieron ligeramente.
Giró la cabeza y sus ojos de fénix, que ahora parecían tan lamentables como los de un animalito abandonado, inducían simpatía. Muzhen, por favor no te enamores de otra persona tan rápido. Espérame, Yao Mingyue lo abrazó, susurrándole al oído, al menos, hasta que te pague todo lo que te debo. Muzhen la miró, se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de que finalmente hablara lentamente. Está bien. ¿Tú estás de acuerdo?, preguntó Yao Mingyue, levantando la cabeza con entusiasmo. Te prometo que, dentro de 3 años, pase lo que pase, volveré contigo para ver estas 2 etiquetas de madera, agregó Muzhen. La emoción de Yao Mingyue pareció disminuir ligeramente, pero al menos obtuvo la respuesta que quería. Significaba que en los próximos 3 años de universidad, no se convertirían realmente en extraños. Si la musa desde el principio fue una piedra, entonces ahora todavía quedaban algunas grietas en la piedra de Muzhen. El viento frío soplaba en la cima de la montaña, pero los 2 sosteniéndose se sentían excepcionalmente cálidos. Dindón, las etiquetas de madera se mecían suavemente con el viento, mezclándose con la luz dorada en el horizonte. Era como si las deidades estuvieran leyendo sus deseos. La etiqueta de madera grabada por Yao Mingyue, con su escritura refractada por la luz del sol, apareció como una carta de amor escondida en las nubes. Hermano Muzhen, capítulo 291. Yao Mingyue, todavía tengo una oportunidad. Salió el sol y la niebla brumosa y la escarcha de la montaña comenzaron a desvanecerse lentamente. Los escalones de piedra azul eran ahora algo resbaladizos. Vamos abajo. Su Muzhen le dijo a Yao Mingyue detrás de él. Yao Mingyue, aferrado a su cuello, se mostró aún más reacio a soltarlo. Ella sacó su teléfono. ¿Qué tal si nos tomamos una selfie? ¿No acabamos de coger uno? No se nos podía ver la cara en esa. Ya que estamos aquí, tomemos otro. Me temo que usarás mi foto para pedir un préstamo. J.E. Todavía tengo una foto de tu trasero desnudo. Su Muzhen levantó una ceja y la tez de Yao Mingyue se volvió rosada. Ella sonrió y extendió un gesto. Es de cuando eras pequeña, diminuta y linda. Deja de hacer el tonto por aquí. Su Muzhen no podía molestarse con ella. Cuando eran niños, a menudo se bañaban juntos sin una puntada, pero eso fue todo antes de que cumplieran 3 años. Los pequeños retoños del pasado ahora se han convertido en... Dejó a todos los demás muy atrás. Vamos a tomar una foto. Si no, no bajaré. Comenzó a molestarlo Mingyue, balanceando su cuerpo juvenil, suave y terso al tacto. Su Muzhen sintió que su aliento perdía estabilidad. Está bien, tomémoslo. Su Muzhen habló impotente. Después de todo, ya tenían muchas fotos juntos. Yao Mingyue sacó su teléfono y encendió la cámara frontal. Hoy en día, los píxeles de las cámaras no se miden por decenas de millones o miles de millones, pero mirando la pantalla, los 2 rostros mejilla por papada disfrutaban de la luz del sol, sus contornos tan claros y suaves. Yao Mingyue reveló una sonrisa. En ese momento, no había señales de sus celos mórbidos, solo la claridad y el calor de la luz del sol. Abrazó a su Muzhen un poco más fuerte. Sus mejillas se unieron lentamente. La fina pelusa de sus rostros se tocó. Era como una conexión de vías nerviosas, hormigueante y entumecida. La sensación se disparó directamente al corazón. Este toque familiar. En sus vidas pasadas, Mingyue también se había acurrucado en sus brazos, mejilla con mejilla mientras miraban el teléfono juntos. Por supuesto, si no husmeaba a menudo en el teléfono de su Muzhen, podría haber sido bastante romántico, pero en ese momento, su Muzhen la miró de reojo. La pureza de la sonrisa de la niña lo tomó desprevenido y, por primera vez, no pensó en apartar la mirada. Berenjena, sus largas pestañas ondeaban juguetonas. Haga clic en la foto. Ella estaba riendo, sus hermosas mejillas magníficamente bañadas por la luz de la mañana, sus largas pestañas, su piel clara y sus labios sonrosados eran como si te estuviera sonriendo a través de la foto directamente. Y mientras su Muzhen la miraba de reojo, tal vez incluso él no anticipó que, por primera vez desde su renacimiento, su mirada tenía una ternura tan rara hacia ella. Creo que realmente parecemos una pareja casada. Quizás fuimos marido y mujer en nuestra vida pasada, ¿y estamos aquí para continuar nuestra relación en esta? Yao Mingyue miró la foto de ellos juntos, sus ojos brillantes y alegres como si estuviera mirando su posesión más preciada. Su Muzhen se quedó en silencio por un momento. En sus vidas pasadas, realmente eran marido y mujer. Su Muzhen. Mingyue lo llamó de nuevo, sus miradas se encontraron mientras ella sonreía. ¿Crees que todavía tengo una oportunidad?
Por alguna razón, Sumusen recordó de repente un programa de televisión que había visto en su vida pasada. Se trataba de una pareja que fue a escalar montañas, y después de recibir un rechazo, uno fue empujado por el borde. Esta área detrás del templo dorado generalmente estaba desierta, con barandillas que conducían a acantilados escarpados debajo. Esta pequeña niña mórbidamente celosa no está pensando en un pacto de amor y muerte, ¿verdad? Después de todo, con la naturaleza caprichosa de los celosos mórbidos, cualquier cosa podía suceder, aunque lo sentía poco probable. Sumusen todavía cambió inconscientemente su peso. El pico de la montaña a menudo estaba húmedo durante todo el año, y las nieblas se condensaban en rocío, lo que lo hacía resbaladizo una vez que salía el sol. Los escalones estaban cubiertos de musgo debido a la falta de pisadas, y él llevaba a alguien. El pie de Sumusen resbaló y de repente tropezó hacia un lado. Sumusen. Yao Mingyue se bajó rápidamente de él, agarró la barandilla y extendió una mano para tirar de él. Con la barandilla en su lugar, no había peligro real de caerse de la montaña, pero su pie resbaló y raspó el escalón. Sumusen, ¿estás bien? Mingyue ya no tenía ganas de burlarse de él y se apresuró con preocupación. Estoy bien, solo un pequeño rasguño. Sumusen se estabilizó, dándose cuenta de que las cicatrices psicológicas de su vida pasada no eran insignificantes. Una vez mordido, 2 veces tímido, le dolía un poco el tobillo, probablemente por una pequeña abrasión, pero no era grave. Estaría bien después de un día de descanso. ¿Qué pasó? En ese momento, un joven monje taoísta que escuchó el ruido se acercó para verificar. Nada mucho, solo resbaló un poco. Sumusen negó con la cabeza. Esta zona ya no está abierta a los turistas. Ten cuidado, es resbaladizo, dijo el joven monje. Yao Mingyue frunció los labios y ayudó a Musen a comenzar a salir. Ustedes, jóvenes, siempre buscando estos lugares. El joven monje sacudió la cabeza con incredulidad. Cada año, había personas que buscaban lugares apartados en la montaña. Siempre había accidentes. Miró hacia arriba y vio 2 placas de madera que colgaban de las ramas. Se reguló la colocación de dichas placas. De lo contrario, si todos los colgaran al azar, el área escénica no podría acomodar a los visitantes. Cogió un palo, con la intención de ir a derribarlos. ¿Qué pasa? En ese momento, el monje anciano que había estado meditando en la cabaña se acercó. Una joven pareja estuvo a punto de caerse hace un momento y colgó estas placas, explicó el joven monje. Mirando las 2 placas de madera, el monje anciano, como ya están colgados, no los molestemos. Ve y ata una cuerda alrededor de esta área para que nadie venga aquí en el futuro, dijo. Capítulo 292. Yao Mingyue, ¿crees que todavía tengo una oportunidad? -2. El viejo taoísta se acarició la barba y luego comenzó a hablar. Bien, asintió el joven taoísta e inmediatamente fue a hacer lo que se le dijo. El viejo taoísta miró hacia arriba para ver 2 placas de madera chocando con el viento, emitiendo una serie de sonidos nítidos. Recordó la aparición de esos 2 jóvenes, tocándole la barba y asintiendo levemente. Hacen una buena pareja. Los 2 estaban descansando en un banco a un lado. ¿Estás seguro de que tu pie está bien? Yao Mingyue miró a Sumusen, sintiéndose más preocupada que cuando se había torcido el pie. Es solo una lesión menor, estará bien en un tiempo. Sumusen miró su calcetín, notando que un poco de sangre se había empapado, pero la herida no era grave. Te hace bien por reaccionar de forma exagerada en este momento. Yao Mingyue hizo un puchero, recordando cómo Sumusen lo había esquivado. Por dentro, se sentía un poco amarga. En ese momento, el padre y la madre de Su también regresaron, mostrando preocupación al ver el pie de su hijo. ¿Qué pasó aquí? Me resbalé mientras caminaba, no es nada grave. ¿No van a continuar ustedes 2 con su cita? Dijo Sumusen con una sonrisa. Bribón, déjame echar un vistazo. ¿No puedes ser más cuidadoso? La madre de Su se acercó a verificar y, después de confirmar que no era nada grave, se sintió algo aliviada. Tía, todo es mi culpa. Si no lo hubiera distraído con la conversación, no se habría caído, dijo Yao Mingyue, bajando la cabeza. Niña tonta, ¿de qué hay que preocuparse? Es solo una pequeña lesión. Todo es culpa suya por no tener cuidado al caminar. Mamá, ¿soy realmente tu propio hijo? Sumusen no pudo evitar bromear. Al ver a su hijo tan animado, la madre de Su también sonrió. Está bien, entonces, tomemos una foto juntos. Después de pasar un rato en la montaña, era casi mediodía.
El cansancio del alpinismo y el hambre se juntaron, solo había fideos instantáneos disponibles en la montaña, por lo que planearon regresar al hotel para comer. Sin embargo, en el camino hacia la estación del teleférico, Yao Mingyue tuvo que apoyarlo todo el tiempo. Estoy muy bien, solo necesitas caminar con cuidado por tu cuenta. Su musen estaba sostenida por su brazo y no podía caminar rápido. Cada vez que movía demasiado el brazo, accidentalmente tocaba algunas de las maravillosas sensaciones de la joven. Necesito asumir la responsabilidad por ti, Yao Mingyue susurró en voz baja, luego abrazó su brazo aún más cerca de ella. El padre y la madre de su intercambiaron miradas. Aunque no sabían exactamente lo que sucedió entre los dos antes, podían sentir que la relación entre ellos parecía haberse acercado mucho más, y al ver a Yao Mingyue sosteniendo el brazo de su hijo con tanta determinación, chico, será mejor que lo aprecies. El teleférico en realidad podría acomodar a 4 personas, pero la madre de su sugirió alegremente. Dado que el teleférico cobra por la cantidad de personas, ¿por qué ustedes dos no toman uno? Puedes disfrutar del paisaje de esa manera. La madre de su dijo esto mientras subía al padre de su a uno de los teleféricos y luego cerraba la puerta. ¿No fue este emparejamiento un poco demasiado torpe? Su musen se quedó sin palabras, pero Yao Mingyue sonreía en las comisuras de su boca. Vamos, su musen luego se subió al teleférico, y Yao Mingyue entró y se sentó a su lado. El teleférico iba a la deriva entre las montañas. Todavía se podía ver a mucha gente subiendo hacia arriba, era casi mediodía. El sol colgaba en el horizonte y, a medida que la oscuridad daba paso a la luz, la vista de las montañas circundantes era realmente impresionante. Fue, en efecto, espectacular. Los dos estaban sentados muy juntos. El viento en octubre no era tan seco y caluroso, pero agradablemente fresco en su piel. El paisaje fuera del teleférico era relajante para el corazón. Su musen, me divertí mucho hoy. Yao Mingyue se apoyó suavemente contra él. Su calor combinado inducía una sensación de somnolencia. Me alegro de que estés feliz. Su musen asintió, mirándola por un momento. ¿Y tú? Yao Mingyue le preguntó. Ha estado bien. TSK, eres un hombre tan heterosexual. A ninguna otra chica le gustarías excepto a mí. De lo contrario, solo buscan su dinero o buscan engañarlo. Solo que no quiero nada de ti, así que es mejor que me sigas. Yao Mingyue entrecerró los ojos, apoyándose en el hombro de su musen. Su mano se movió silenciosamente hacia su palma. Su musen la miró. De hecho, otros buscaban su dinero, pero tú apuntas a mi cuerpo, casi como si envidiaras el aire que respiro si otras mujeres se lo quitaran. Descansa un poco, apartó la mano, levantando la cabeza, con la intención de apoyarse en la ventana, apenas habiendo dormido anoche y levantándose a las 3 de la mañana para escalar la montaña hasta el amanecer, y luego lidiando con toda la emoción hasta ahora. Incluso un hombre de hierro tendría sueño. Era más de media hora de regreso a la montaña en teleférico, y el suave movimiento de balanceo era como una cuna, con la brisa fresca del exterior que lo hacía bastante cómodo. Su musen cerró los ojos para tomar una siesta. Yao Mingyue miró su mano retirada y arrugó su linda nariz, semejante imbécil, pero mientras observaba a su musen, que ahora dormía tranquilamente, este hombre obstinado pareció haberse calentado un poco. Agotada por los acontecimientos del día, ella también se quedó somnolienta. Se apoyó suavemente en el hombro de su musen. Sus cabezas se tocaron mientras el teleférico se balanceaba de un lado a otro, recordándoles la infancia cuando los dos yacían en la misma cuna. Liu Rusuan y la madre de su cantaban canciones de cuna, arrullándolos para que se durmieran. En este momento, fue realmente cómodo. Después del paseo en teleférico, regresaron al hotel. La comida fue entregada en la habitación del hotel, todos tenían hambre y, después de la cena, llegó la tarde. Las repercusiones de la escalada se manifestaron como dolor en todo el cuerpo. El padre y la madre de su se lavaron y fueron directamente a su habitación a descansar. Su musen se quitó los zapatos y vio que la abrasión en su tobillo aún no se había curado por completo. Pensó en secarse el sudor con una toalla más tarde. La puerta se abrió. Yao Mingyue ya se había duchado. Se había puesto el pijama y su largo cabello todavía estaba ligeramente húmedo. Su piel clara era como la de un huevo recién cocido. Capítulo 293. Yao Mingyue. ¿Crees que todavía tengo una oportunidad? Guión-3 todavía sostenía una palangana en sus manos. Esta es una cuenca para remojar los pies preparada por el hotel. Remoja tus pies. Todavía tengo una lesión en el pie, no lo pondré en el agua.
Es bueno remojar solo uno. Yao Mingyue no le dio la oportunidad de negarse. Colocó directamente la palangana de madera frente a los pies de su musen. En el interior había algunos pétalos y hierbas medicinales. Las cejas de su musen se movieron. Fue esto. Agua de pediluvio preparada para él. Por un momento sintió que era increíble. En su vida anterior, le había servido té y agua a Yao Mingyue con bastante frecuencia, incluso lavándole los pies todos los días. Después de todo, se sintió tranquilo al hacerlo él mismo en lo que respecta a la seguridad alimentaria, pero esta era la primera vez que ella le llevaba agua para lavarle los pies. Yao Mingyue sacó el pequeño botiquín médico que había preparado el hotel y luego comenzó a tirar de una de las piernas de su musen, con la intención de frotarla con yodo. Su musen se estremeció y, a decir verdad, se sintió un poco avergonzado. Puedo hacerlo yo mismo más tarde. No lo limpiarás lo suficientemente bien, déjame hacerlo. De todos modos, no me gustan tus pies malolientes, Yao Mingyue tarareó, pero la vista de las líneas musculares en el muslo de su musen todavía hacía que sus ojos brillaran. En un instante, su musen de repente sintió, un poco sórdido, espera, cuando encontró varias excusas para tocar los pies de An Nuan en el pasado, también era tan sórdido. Aprovechando su distracción, Yao Mingyue frotó suavemente la herida con un hisopo de algodón. Si me hubieras dejado hacerlo antes, no habría un alboroto. Actuando como una mujer quisquillosa, la boca de Yao Mingyue refunfuñó, pero sus manos eran muy meticulosas. Al mirarla, su musen no pudo evitar encontrar que su comportamiento dominante y orgulloso no era nada molesto. Remojemos el otro pie primero, de lo contrario, el agua estará fría pronto. Yao Mingyue volvió a hacer sonar el recordatorio. De hecho, su musen sintió un poco de fatiga en los pies. Levantó el pie y lo sumergió en la bañera. El agua caliente parecía hacer que las venas de su pie se expandieran. De hecho, fue bastante cómodo. Su musen miró a Yao Mingyue, que vestía pantuflas. A pesar de haberse duchado, sus pies todavía necesitaban un remojo para estar realmente limpios. Los pequeños pies debajo de sus sandalias todavía estaban pálidos y tiernos, pero los dedos y los talones parecían algo rojos. Después de todo ese alpinismo, sería extraño que una chica con una piel delicadamente suave no estuviera cansada. Tú también vas a remojar tus pies y descansas un rato. Ahora soy un poco perezoso para moverme y, además, no hay una palangana para remojar los pies en la habitación. Pídele a la recepción del hotel que te envíe otro. Olvídalo, el teléfono de la recepción está en la habitación del tío y la tía. No perturbe su sueño. Yao Mingyue negó con la cabeza. Su musen la miró. Luego miró hacia abajo a la cuenca que empapaba los pies bajo sus pies y dijo, ¿entonces usas esta? Los ojos de Yao Mingyue se iluminaron. ¿En serio? Sí, encontraré cualquier cuenca. Su musen tenía la intención de retirar el pie, pero antes de que terminara de hablar, de repente sintió que dos pies suaves, tiernos y blancos se deslizaban en la bañera, trayendo una sensación delicada mezclada con la temperatura del agua. Los pies blancos de la niña fueron colocados en la misma tina de madera que los suyos. Sus pies se acercaron mucho el uno al otro. Los pies pálidos y delicados de Yao Mingyue eran varios tonos más blancos que los de su musen. Y en ese momento dentro de la bañera, se parecían al pez Yin Yang, se fusionaron a la perfección entre sí, en perfecta armonía. Esto realmente es cómodo. Yao Mingyue entrecerró los ojos, mirándolo con una sonrisa radiante. ¿Tú no tienes miedo de tener pie de atleta? La voz de su musen era un poco temblorosa. Incluso si lo hicieras, no me importaría. Me gusta todo lo que es tuyo. Yao Mingyue sostuvo sus mejillas. Todavía sonriendo, su musen estaba atónito, mirando sus pies empapados. Aunque no se tocaron directamente, probablemente no era algo que las parejas ordinarias harían. Después de todo, incluso si un hombre no tuviera pie de atleta ni nada, pero dada la actividad física diaria, sus pies simplemente no se compararían con los de una niña en términos de belleza. Sin embargo, mientras Yao Mingyue sostenía sus mejillas, no había un solo rastro de desdén en sus ojos. Miró a la ahora alegre Yao Mingyue. Una corriente cálida pareció subir desde las plantas de sus pies, derritiendo lentamente el cemento en su corazón. El Yao Mingyue de este momento era muy diferente al de la vida anterior. Sin embargo, a veces no podía evitar preguntarse, si ese accidente no habría ocurrido hace años, tal vez voluntarioso, juguetón y pegajoso Yao Mingyue habría sido su verdadera naturaleza. Es posible que el temperamento tsundere se haya formado gradualmente después. Un sentimiento de lamento se elevó en el corazón de su musen.
El rasgo tsundere había superado a la naturaleza originalmente linda y juguetona, ¿no? ¿Era esto como una tribulación celestial derrotando a un viejo amigo, un minotauro de una situación? Hasta aquí llegamos la historia por hoy. Muchas gracias por ser las primeras personas que están pendientes a mis relatos. Espero que les haya gustado esta nueva historia. Me gustaría escuchar sus opiniones de la historia. Es divertido discutir de las acciones del protagonista y cómo las consideran. Espero que podamos continuar juntos. Espero que tengan un buen día. Cuídense.